El primer día de mi mudanza al pequeño pueblo fue una mezcla de emoción y nerviosismo. Mientras colocaban mis pertenencias en la casa antigua que ahora sería mi hogar, mi mente se llenaba de expectativas y preguntas sobre lo que me esperaba en este nuevo capítulo de mi vida. La casa tenía un aire de historia y misterio, con sus paredes desgastadas por el tiempo y su arquitectura que parecía contar historias de épocas pasadas. A medida que iba colocando mis cosas en las diferentes habitaciones, mi curiosidad se despertó ante la puerta que llevaba al desván. La escalera de madera crujía bajo mis pies mientras ascendía hacia ese espacio olvidado durante años. Al abrir la puerta, una corriente de aire polvoriento y rancio me golpeó en el rostro, y la luz tenue de la tarde se filtró en el espacio oscuro. El desván estaba lleno de cajas y objetos antiguos cubiertos por sábanas viejas. Mientras exploraba el lugar, mi mirada se posó en un rincón donde una pequeña caja de madera estaba apoyada contra una pared. Me acerqué intrigado y retiré la sábana que la cubría. La caja estaba adornada con intrincados grabados, y parecía tener siglos de antigüedad. Mis dedos temblaron mientras abría la caja, revelando su contenido. Un amuleto extraño y ornamentado yacía en su interior. El amuleto era una pieza impresionante, elaboradamente tallada en metal con símbolos enigmáticos que parecían retener secretos antiguos. Una cadena de plata estaba adjunta al amuleto, y al sostenerlo en mis manos, sentí una extraña conexión con él. La tarde pasó lentamente mientras observaba el amuleto desde todos los ángulos, fascinado por su belleza y aura de misterio. La luz del atardecer llenó el desván con tonos dorados mientras seguía perdido en mis pensamientos, sosteniendo el amuleto en mis manos. Parecía tener una energía única, como si estuviera imbuido de la historia del pueblo y de las generaciones que habían vivido aquí. Me preguntaba si este amuleto tenía alguna relación con las leyendas y las historias que había escuchado desde que llegué. Finalmente, decidí guardar el amuleto entre mis pertenencias, sintiendo que tenía un significado especial y que quizás algún día descubriría su historia completa. Mientras descendía la escalera del desván y cerraba la puerta, un escalofrío recorrió mi espalda. Era como si el amuleto hubiera despertado algo en mí, una conexión con el pasado y con los misterios del pueblo que estaba a punto de explorar más a fondo. A medida que la tarde se convertía en noche, me encontré mirando por la ventana, observando cómo la luna comenzaba a elevarse en el cielo oscuro. El pueblo parecía sumido en un silencio profundo, como si estuviera sosteniendo sus propios secretos bajo la luz de la luna. Mientras sostenía el amuleto en mis manos, me di cuenta de que mi aventura en este nuevo lugar estaba apenas comenzando. Los días pasaron sin mucho éxito con mi investigación. La noche caía oscura y silenciosa sobre el pequeño pueblo en el que vivía. Las sombras parecían alargarse y cobrar vida propia mientras el viento soplaba con una siniestra suavidad. Había decidido mudarme a este pueblo en busca de tranquilidad y un nuevo comienzo. Las historias que rodeaban a la comunidad eran intrigantes, aunque un tanto sombrías, el toque perfecto para entretenerme esos primeros días. Los lugareños eran amables, aunque reservados, y a menudo evitaban hablar de las leyendas locales que circulaban de boca en boca, por lo que la búsqueda de información era frustrante. El aire mismo parecía estar cargado con una sensación de misterio, como si el pueblo guardara sus propios oscuros secretos. Una noche, la luna pálida y lúgubre se alzaba en el cielo, arrojando una luz fría sobre las calles empedradas.
Me encontraba solo en mi casa, un antiguo caserón que parecía susurrar sus propios secretos. La casa que había elegido para establecerme era un testigo silente del pasado del pueblo, con su arquitectura antigua y sus paredes desgastadas por el tiempo. Las calles estrechas y empedradas estaban flanqueadas por edificios de aspecto igualmente antiguo, cada uno con su propia historia que contar. El reloj de la iglesia marcaba las horas con un tañido solemne, como si estuviera recordando los días pasados. Pero a medida que caía la noche, un sentimiento inquietante se filtraba en el aire. Los susurros de los árboles parecían llevar consigo historias olvidadas, y las sombras se movían de manera inexplicable. A pesar de mi determinación de comenzar de nuevo, una sensación de que algo estaba mal se aferraba a mí, como un vago presentimiento de peligro acechando en las esquinas. A lo lejos, se escuchaba el lejano eco de un lamento, un aullido angustiado que se entremezclaba con el viento. Era un sonido que me erizaba la piel, desconocido y perturbador. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, que las leyendas del pueblo no podían ser ciertas. Sin embargo, la inquietud persistía, y me encontré mirando por la ventana, buscando respuestas en la oscuridad creciente. Decidí cerrar todas las ventanas y asegurarme de que las puertas estuvieran bien cerradas. La chimenea crepitaba y su luz parpadeante arrojaba sombras danzantes por toda la habitación. Me sumergí en un libro, tratando de distraerme, pero la sensación de que algo no estaba bien seguía merodeando en mi mente. Cada pequeño sonido parecía amplificado en la quietud de la noche, y mi corazón latía con una ansiedad creciente. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro apenas audible que parecía provenir de las grietas del suelo. Como un murmullo de voces susurrando en un idioma desconocido. Me quedé helado en mi lugar, sintiendo como el sudor frío recorría mi espalda. Mis ojos se fijaron en la oscuridad del suelo, como si esperara ver algo emerger de las sombras. La inquietud se convirtió en un temor palpable cuando el murmullo se intensificó, llenando la habitación con una cacofonía de voces susurrantes. Sentí como si estuviera siendo observado, rodeado por una presencia invisible pero tangible. Mi aliento se entrecortó mientras intentaba racionalizar lo que estaba sucediendo, pero la sensación de lo desconocido era abrumadora. Decidí ir a la cocina y prepararme una taza de té, tratando de ahogar mis pensamientos en la rutina. El sonido del hervidor comenzando a silbar llenó el aire, y por un momento, sentí un destello de normalidad. Sin embargo, el respiro fue breve, ya que en ese momento el aullido penetrante y aterrador resonó en la distancia. Era un lamento que parecía llenar el espacio entre el mundo de los vivos y los muertos, una melodía de dolor y desesperación. Mi pulso se aceleró, y las manos me temblaban mientras vertía el agua en la taza. Cada gota resonaba en mi cabeza como un eco del aullido distante. La combinación de sonidos y sensaciones me dejó paralizado, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Sentía como si los cimientos mismos de la realidad estuvieran empezando a desmoronarse, dejándome atrapado en un remolino de miedo y confusión. Fue en ese momento que el viento helado barrió la habitación, apagando el fuego y sumiéndolo todo en la oscuridad. Mi corazón martilleaba en mi pecho mientras luchaba por encender una linterna, la única fuente de luz en medio de la negrura. El haz de luz tembloroso iluminó las paredes, revelando sombras que parecían retorcerse y moverse por sí mismas. Las figuras emergieron de la oscuridad,
deformes y grotescas, con ojos que brillaban como brasas ardientes. Mi garganta se cerró mientras observaba su avance lento pero implacable hacia mí. Eran una pesadilla hecha realidad, un encuentro con lo inexplicable y aterrador. Sus aullidos llenaron el aire, retumbando en mis oídos y resonando en lo más profundo de mi ser. Sin saber qué más hacer, cerré los ojos con fuerza, deseando con todas mis fuerzas que todo fuera solo una pesadilla. Pero cuando los abrí de nuevo, estaban ahí, a solo unos pasos de mí. Extendieron sus manos hacia mí, sus dedos retorcidos rozando mi piel. El olor a podredumbre y miedo llenó el aire, y su aliento gélido me hizo estremecer. En un acto de puro instinto, lancé la taza de té caliente hacia ellos. El líquido hirviendo los golpeó y emitieron un alarido agudo y gutural. Esa fue mi oportunidad para salir corriendo de la casa. Corrí como nunca lo había hecho antes, sin mirar atrás, sintiendo que las criaturas me perseguían con cada paso. Finalmente, llegué a la seguridad de la casa de un vecino y golpeé frenéticamente la puerta. Cuando abrieron, apenas pude articular lo que había sucedido. Me llevaron al interior, tratando de calmarme mientras llamaban a la policía. Desde entonces, no volví a mi casa. Me volví a mudar, lejos de ese pueblo, tratando de dejar atrás la pesadilla que viví aquella noche. Las criaturas seguían persiguiéndome en mis sueños, sus ojos hambrientos y aullidos angustiados siguen atormentándome. A veces me preguntaba si alguna vez estaría a salvo, o si estas criaturas seguirían persiguiéndome hasta el fin de mis días. Los días pasaban con una lentitud tortuosa mientras intentaba rehacer mi vida en un nuevo lugar. Aunque el pueblo estaba lejos, el recuerdo de esas criaturas y su aterrador aullido no me abandonaba. Noches tras noche, me encontraba mirando ansiosamente por la ventana, temiendo que pudieran estar ahí afuera, esperando. En un intento de encontrar respuestas, comencé a investigar sobre la historia del pueblo. Fue entonces cuando descubrí que un antiguo diario del pueblo se vendía en la librería local. Llamé para poder hacerme con él y que me lo enviaran a mi nueva casa. Tardó un par de semanas en las que estuve inquieto y expectante. Esperaba que el libro me diera respuestas a lo sucedido para dormir al fin en paz. Cuando finalmente llegó el paquete, lo abrí a toda prisa. El diario parecía auténtico, muy viejo con las tapas algo deterioradas. Lo abrí con cuidado para no desgarrar las hojas frágiles entre mis dedos, y empecé a leer. Las páginas amarillentas hablaban de una época en la que el pueblo estaba plagado de miedo y sufrimiento. Había habido relatos de criaturas oscuras que acechaban en las sombras, aullando en la noche y aterrorizando a los habitantes. Según el diario, estas criaturas habían sido convocadas hace siglos en un oscuro ritual, y desde entonces habían estado ligadas al pueblo, alimentándose del miedo de sus habitantes. Los encuentros con estas criaturas eran raros, pero extremadamente aterradores para aquellos que los experimentaban. Nadie sabía cómo deshacerse de ellas. El mismo diario narraba cómo su dueño había sufrido un encuentro con ellas, al parecer, no había podido librarse de su constante persecución, aunque hablaba de un sitio seguro dentro del mismo pueblo. Cuanto más lo investigaba, más me atraía la idea de volver para entender todo el suceso, por lo que tomé una drástica decisión. Volver al lugar donde todo había empezado. Mis pesquisas me llevaron a una antigua ermita abandonada en las afueras del pueblo.
Se decía que en ese lugar se había llevado a cabo el ritual que trajo a estas criaturas al mundo. Con una mezcla de miedo y determinación, decidí visitar la ermita en busca de respuestas. La construcción estaba en ruinas, cubierta de maleza y oscuridad, aunque la estructura principal aún seguía en pie, testigo de los días de antaño. A medida que me adentraba en su interior, una sensación de opresión y malestar se apoderó de mí. Todo era antiguo y se notaba que había pasado por mejores días. Sin embargo, el lugar se encontraba prácticamente limpio, ordenado, como si alguien hubiera estado cuidando de los restos del edificio. En la penumbra de la ermita, encontré un altar antiguo, rodeado de símbolos oscuros y desgastados, pero no fue lo más aterrador que se escondía en la antigua ermita. Allí, entre las sombras, pude vislumbrar unas figuras retorcidas y pálidas. Las criaturas estaban allí, observándome con sus ojos brillantes, pero parecían aletargados, sin la hostilidad y la agresividad que me habían mostrado en el primer encuentro. Mi corazón latía con fuerza mientras retrocedía lentamente para salir del edificio antes de que me atacaran, pero algo me detuvo. Una voz susurrante y sibilante llenó el aire, hablándome en un idioma que no entendía pero que resonaba en lo más profundo de mi ser. Fue entonces cuando una figura totalmente humana emergió de las sombras. Era una anciana encorvada y arrugada, vestida con harapos oscuros. Su mirada era intensa y penetrante, como si pudiera leer mis pensamientos. Comenzó a hablar de forma que yo la entendiera, en un tono melódico y triste, revelando la historia detrás de las criaturas. Al parecer, eran una maldición impuesta al pueblo como castigo por los pecados cometidos en el pasado, vinculando a los antepasados de los actuales habitantes a seguir arrastrándose incluso después de la muerte, buscando algo que no podían encontrar, aterrorizando a sus propias gentes, incluso atacándolas algunas veces, siempre durante la noche, pues el día tenía un efecto aletargante en sus cuerpos putrefactos. La anciana me habló de un ritual de purificación, la única manera de romper el vínculo con las criaturas y liberar al pueblo de su presencia. Pero el ritual era peligroso y requería una pieza desaparecida hacía muchos años. Mientras tanto, su familia y ella habían estado cuidando de la ermita, controlando a las criaturas lo máximo posible. Sin embargo, ella era la última que quedaba. Le aterrorizaba pensar qué sucedería cuando ella faltase. Intrigado, esperé a que la mujer terminara su historia. Volví a echar un vistazo a las criaturas con detenimiento. Me percaté de que los ropajes desgarrados que llevaban parecían de otra época. La anciana me miraba con desesperación, esperando que yo pudiera hacer algo con su dilema. Una pieza desaparecida resonó en mi mente. Entonces palpé sobre mi camisa y noté el amuleto que encontré aquel lejano primer día. ¿Y si fuera esa la pieza que faltaba? La saqué con cuidado, y en cuanto la anciana lo vio, su expresión pasó de la angustia al asombro. «Lo has encontrado», murmuró con un hilo de voz. Se acercó lentamente a mí, con los ojos muy abiertos. Yo procedí a entregarle el amuleto y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas esperanzadas. «¿Podrás ayudarme?», asentí ligeramente a su pregunta. Por algún motivo, sentía la necesidad de ayudarla, de acabar con esas criaturas, ahora tranquilas, que nos rodeaban pero las cuales, por experiencia propia, sabía que eran terroríficas cuando el sol se ponía. Me enfrenté a pesadillas y visiones terroríficas,
pero sabía que debía persistir. En la misma sala, la anciana me guió en el proceso del ritual de purificación. Usando el amuleto y recitando palabras antiguas, me sumergí en un trance profundo. Las criaturas empezaron a moverse una vez más, a pesar de la luz de la tarde, sus ojos hambrientos ahora llenos de sorpresa y rabia. Su aullido retumbó en mis oídos mientras luchaban contra las cadenas de la maldición, aunque seguían acercándose y rodeándonos con las manos hacia nosotros. Aterrorizado, viendo cómo lo que alguna vez habían sido humanos estaban tan cerca, creí por un momento que iban a devorarnos, pero la mujer tiró de mí para continuar con el ritual. Siento el amuleto el centro de todo lo que pasaba a nuestro alrededor, cubriendo toda la antigua sala de una niebla verdosa. El mundo a mi alrededor se convulsionaba en una tormenta de oscuridad y luz. Sentí como si estuviera en un abismo entre dimensiones, luchando no solo por mi vida y por la de todo el pueblo. Con un último esfuerzo, el amuleto irradió una luz verde brillante que envolvió a las criaturas, justo cuando sus dedos empezaron a rozar mis brazos. Sus aullidos se desvanecieron en la distancia mientras eran arrastradas lejos, liberadas finalmente de su tormento y del control de la maldición. Cuando el trance terminó y abrí los ojos, estaba solo en la ermita. La anciana había desaparecido, y una sensación de paz y alivio me invadió. Sabía que las criaturas habían sido liberadas y que el pueblo finalmente podría descansar en paz. Mi corazón latía con fuerza por todo lo que había vivido, pero también sabía que había encontrado mi propósito en ese momento. Aunque las pesadillas persistieron por un tiempo, con el tiempo se desvanecieron. El pueblo se convirtió en un lugar más tranquilo, libre de la influencia de las criaturas, al que pude volver con confianza. Y aunque seguía siendo consciente de la oscuridad que podía acechar en las sombras, también sabía que tenía el poder de enfrentarla. La historia de las criaturas y mi encuentro con la anciana se transformaron y fueron añadidas a las leyendas locales, una advertencia y un recordatorio de que incluso en los rincones más oscuros, siempre hay una luz que puede iluminar el camino. Ahora, mientras miro hacia atrás en todas las experiencias que me llevaron a enfrentar el horror y el misterio de ese pueblo, siento un sentido de resiliencia y fortaleza que nunca antes había experimentado. Mi vida ha cambiado para siempre, marcada por aquella noche de terror y por la determinación de enfrentar lo desconocido. Aunque el pasado sigue vivo en mis recuerdos, también lo veo como un recordatorio de que la valentía puede surgir incluso en las circunstancias más aterradoras. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.